Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que estén viendo este video. Sí, vamos a ver lo que es el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. La clase pasada y los temas pasados habíamos estado viendo una diferencia de las células específicas. Y aquí tenemos al adipocito, que esta es la que ya habíamos revisado, al fibroblasto, a la célula mesotelial, a la célula endotelial, sí, que estas dos lo veíamos en el tejido epitelial. ¿Ok? Al fibroblasto en el tejido conectivo, al adipocito en el tejido adiposo, pero específicamente las clases de este día. ¿Ok? En este caso, la mayoría de las células que vamos a revisar siempre comienzan con una célula blástica, o sea, en este caso condroblasto, que sería condro, sería cartílago, y osteo sería hueso. Entonces, este condroblasto lo que vamos a hacer es revisarlo específicamente. Todos se derivan de una célula madre mesenquimatosa. Estas células, ¿sí? Al inicio de este osteoblasto, ¿sí? Este blastema, en este caso las células mesenquimatosas, cuando se unen y empiezan a tener características de cartílago, estas empiezan a producir una matriz que es matriz cartilaginosa, para posteriormente, ¿sí? Tener una configuración que ya se va a denominar una configuración a nivel de condroblasto. ¿Okay? Por más célula madre indiferenciada que esta sea, esta célula mesenquimatosa o célula madre indiferenciada va a tener un caminito marcado. A pesar de que son indiferenciadas, ellas ya empiezan a elegir o ya tienen un camino establecido. ¿Ok? Este blastema ya se empiezan a juntar varias células y empiezan a producir matriz cartilaginosa y dejan de llamarse matriz, ¿sí? Y en este caso dejan de llamarse células mesenquimatosas y se denominan seguir produciendo esa matriz cartilaginosa y siguen produciéndola y la siguen manteniendo y se vuelven y se envuelven en esa misma matriz y ya se denominan condrocitos. ¿Ok? Entonces, este tejido cartilaginoso es un tejido también avascular compuesta por condrocitos, ¿sí? Y una abundante matriz extracelular. Todo esto es mantenida por la misma, tanto los condrocitos producen y la mantienen. ¿Para qué? Pues para que el cartílago tenga sus características específicas, ¿ok? Tiene glucosaminoglucanos, o sea, que es colágeno, que permite la difusión de las cosas, o sea, de las sustancias. ¿Qué significa? Que el tejido conectivo le van a llegar cosas a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Al cartílago, ¿ok? También el hialuronato le da la capacidad de soportar peso, y así es como entendemos que lo que es eh, los cartílagos de las rodillas, por ejemplo, de los colchonetes, en este caso de los meniscos, es cartílago el cual sostiene el peso. ¿Okay? Dependiendo de la característica que tiene la matriz, el tejido cartilaginoso se puede dividir en tres tipos, se puede clasificar en tres tipos. Principalmente, cartílago hialino, que este cartílago hialino tiene unas características específicas. Este cartílago hialino siempre va a producir tejido óseo. ¿Ok? A través de un proceso que se denomina osificación endocondral. ¿Ok? Eso es súper importante debido a que este cartílago siempre va a producir hueso. ¿Ok? Este cartílago y ese desarrollo durante la niñez y todo lo que es la infancia va a permitir que ese cartílago empiece a crecer. ¿Ok? Lógicamente viene de la palabra que los niños dicen, que los niños tienen huesos de chicle. Bueno, es porque es más cartílago que hueso específicamente. Sigue siendo hueso, pero es más cartílago. ¿Ok? Entonces, ese hueso tiene unas partes específicas en donde permite que ese hueso crezca a lo largo, a través del cartílago hialino. Entonces, cuando la persona alcanza su crecimiento máximo, que es alrededor de los 25 años, 21, 25 años, es si deja de producirse ese cartílago y ese hueso ya se osifica, o sea, ya no vas a crecer más. Lógicamente hay un disco epifisiario que es donde el hueso empieza a crecer y deja de llamarse disco y da origen a la línea epifisiaria. ¿Ok? A través de ese proceso se denomina cierre epifisiario. Disco
cierre epificiario y ese disco desaparece y se vuelve línea. Todo el proceso en donde se cierra el disco y se convierte en línea se llama cierre epificiario. ¿Ok? Si nosotros agarramos una radiografía y si nosotros revisamos ese contenido, vamos a ver que esta fisis del crecimiento vendría siendo todo esto que está aquí. Disco epificiario, perdón. ¿Ok? Esta fisis le permite al hueso crecer a lo largo en el proceso de la osificación endocondral. ¿Ok? Veamos, si nosotros vemos este hueso, pues pareciera que este hueso está fracturado, pero no, este hueso está completamente sano, simplemente es un hueso inmaduro el cual está creciendo. ¿Ok? Ese fisis de crecimiento posteriormente a través del proceso del cierre epificiario se borra el disco y se vuelve la línea epificiaria, que sería esta que está aquí. ¿Ok? Es el proceso en donde nosotros ya de 30 y tantos años ya vamos y nos tomamos una radiografía y ya vemos lo que son estas líneas en lugar de este disco. ¿Ok? Acuérdense, todas las líneas, acuérdense muchachos, todas las clases, tomen notas, apunten y pregunten. ¿Ok? Entonces, es importante para revisarlo posteriormente. ¿Ok? En el adulto, como es específicamente el niño, en el adulto únicamente podemos encontrar o seguir encontrando cartílago hialino en las articulaciones, ¿sí? Que es como el recubrimiento, si ustedes han comido pollo, aparte del hueso, de la bolita del hueso, del pollo, de la patita, tiene una capita así blanca, ¿sí? O transparentosa, es el cartílago hialino. En la caja torácica, o sea, en el tórax, en esta parte de aquí, déjenme buscar, aquí abajo tengo una aquí. Estos cartílagos que se ven aquí en blanco son cartílagos hialinos y es donde podemos encontrar también este tipo de cartílago. Y también, ¿dónde está el otro? En la nariz, lo que es la nariz, en el cartílago nasal, que es este que nos encontramos aquí en el dorso de la nariz. No acá arribita, porque acá arribita es el tabique, sino aquí en esta parte de aquí, es de que podemos mover como tal. Sí, también en los bronquios y en la nariz. ¿Ok? Pero bueno, tenemos células y estas células, cuando se acumulan, como les mencionaba, esas células mesenquimáticas se denomina blastema. Es como una isla en donde se encuentran esas células mesenquimatosas que posteriormente van a denominarse controblastos. Pero ese blastema, que son células mesenquimatosas, comienzan a producir o comienzan a formar cartílago hialino y esas células comienzan a secretar esa matriz cartilaginosa, o sea que posteriormente se van a llamar, después de poder seguir produciendo matriz cartilaginosa y matriz cartilaginosa y matriz cartilaginosa, dejan de llamarse blastema y se denominan controblastos. ¿Ok? Y esos controblastos siguen produciendo su matriz cartilaginosa, pero cuando ese controblasto ya se guardó, por así decirlo, o se cubrió en matriz cartilaginosa, deja de llamarse controblasto y se vuelve condrocito. ¿Ok? En toda la extensión de la matriz cartílago, ¿sí? Se encuentran distribuidos estos condrocitos, ¿sí? Pero hay unas pequeñas lagunas que son como pequeñas áreas, como charquitos, por así decirlo, en donde se encuentran esos condrocitos. Y podemos ver que este condroblasto pues tiene sus fibras de colágeno, tiene agreganes que son proteínas agregadas donde van a poder pegarse el ácido hialurónico y condronectina que son fibras pero del cartílago específico. Si se fijan se parece al fibroblasto, nada más que este es condroblasto. ¿Ok? Y de igual manera tenemos a los condrocitos, que son derivados de los condroblastos. Estos producen ese cartílago. ¿Ok? Esos son envueltos en el cartílago que el condroblasto produjo. ¿Ok? Y estos condrocitos tienen áreas oscuras en donde se están sintetizando proteínas específicas para el cartílago. ¿Ok? Y áreas blancas que tienen un gran aparato de Golgi y los cuales van a permitirles seguir produciendo, o sea, obtener nutrientes y eliminar esos desechos a través de esas matrices receptoras. O sea, hace que estas cosas entran y salen posteriormente, o sea, están en un constante entrar y salir de los nutrientes y eliminar desechos hacia la matriz del cartílago, o sea, la matriz cartilaginosa donde se encuentran ellos. Aquí el detalle es que como están obteniendo a través de los vasos sanguíneos del tejido conectivo, están obteniendo y están desechando, en ese proceso
puede llegar a haber ciertos cristales que se denominan en que cuando ese condrocito elimina ese cristal y entra en contacto con la matriz cartilaginosa, o sea, en el lugar en donde están esos condrocitos y esos condroblastos, ese cristal de fosfato de calcio deja de ser cristal de fosfato de calcio y se mueren esos condrocitos, se degrada la matriz y se calcifica. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ya no va a haber fusión, ya no va a haber difusión a través de la matriz, porque el cristal de fosfato de calcio entró y osificó. ¿Ok? Ese es un denominado reemplazo. ¿Reemplazo de qué? Reemplazo de la matriz cartilaginosa por matriz ósea. Eso es la osificación endocondral, en donde el condrocito está soltando y obteniendo nutrientes y en una de esas suelta un cristal de fosfato de calcio y su matriz o todo su alrededor se osifica y al osificarse estos mueren y se degrada la matriz. Entonces hay un reemplazo, matriz cartilaginosa por matriz ósea. Eso es matriz de tejido óseo y eso se denomina osificación endocondral. ¿Ok? Vean. Son células mesenquimáticas, células condrogénicas, blastos y luego condrocitos. Si vean, los condrocitos tienen esa matriz territorial, tienen el condrocito específicamente. Esta es una laguna donde se encuentra este condrocito. Y aquí son esas áreas oscuras que se alcanzan a ver que les dije y unas grandes blancas y su núcleo. ¿Ok? Vean ese proceso en donde el centro de osificación primario empieza a hacer crecer el hueso hacia lo largo, en donde posteriormente la matriz, el cartílago se empieza a deteriorar, pero el deterioro de la matriz cartilaginosa es el proceso en donde se está osificando. O sea, hace que eso quiere decir que el cartílago se deteriora, pero al deteriorarse produce hueso. ¿Ok? Entonces, eso empiezan a formar huesos sanguíneos y esos huesos sanguíneos, perdón, esos huesos le llegan a ver unos brotes de vasos sanguíneos porque el hueso sí tiene vasos sanguíneos, no hay diferencia del cartílago y se empieza a osificar y entonces ya continúa con un proceso de osificación específica, en donde este sería el disco epifisiario, ¿sí? En donde ya se osificó, donde anteriormente era puro cartílago, pero se osificó. ¿Ok? A través del proceso de la osificación endocondral. ¿Ok? Entonces, el condroclasto, fíjense, el condroclasto se parece a un osteocito, tanto en la morfología como en la función, pero cuando el osteocito, cuando el condrocito, perdón, suelta los cristales de fosfato de calcio y la matriz empieza a degenerar, entonces eso quiere decir que ese condroclasto entra al quite, ¿para qué? Para reemplazar, ¿sí? Ese tejido cartilaginoso por tejido óseo. Ese es el papel importante. Digiere el cartílago calcificado, ¿sí? Y vuelve a generarse el cartílago, el tejido óseo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene la matriz extracelular hablando? No sé si es una pregunta, puedes anotarlo y preguntar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esa matriz extracelular? Tiene, ¿o qué lo compone? Tiene colágeno. ¿Ok? Es principalmente la principal proteína de la matriz. ¿Ok? Hay colágenos específicos o condroespecíficos que tienen diferentes tipos. ¿Ok? Tipo 2, que es el 90% del cartílago. Colágeno tipo 9, que es la importancia de poder facilitar esa interacción entre las fibras que tienen los proteoglucanos y el ácido hialurónico, el colágeno tipo 10, que va a empezar a agarrar y a ordenarlas, esas fibras, en una red hexagonal tridimensional, y colágeno
bueno, entre comillas, parecidas a las fibras del tejido conectivo, nada más que aquí estamos hablando de diferentes tipos de colágenos que hacen esas fibras. Acuérdense que en el tejido conectivo, el que hacía esas fibras era el fibroblasto, ¿ok? Y también tenemos un colágeno que es periférico, que es de tipo 5, que se presenta en menor cantidad, se localiza en la periferia de los condrocitos y contribuye a la adhesión de ellos en un armazón, así de esta manera, ¿ok? Que es matriz territorial y es esto. Estas fibras que se ven aquí son fibras de colágeno tipo 5, ¿ok? Bueno, tenemos que tiene también proteoglucanos, que esto es sustancia fundamental, la sustancia fundamental del cartílago, y se divide en tres clases, condroitin sulfato y queratan sulfato. Los dos se unen a esta proteína central formando un monómero de proteoglucano. Ese es el componente de las tabletas o de las cápsulas que venden, que tienen condroitin y queratan sulfato con aleta de tiburón y colágeno y no sé qué más. ¿Ok? Y hialuronano, que esta es cada molécula de hialuronano, de ácido hialurónico, perdón, es la misma, se asocia con alrededor de 80 monómeros de proteoglucanos a través de proteínas de enlace para formar agregados proteoglucanos y de hialuronato. O sea, hace que es la vara de hialuronato con los proteoglucanos como si fuese un arbolito de Navidad, igualito. Que son de tipo proteoglucanos, que no forman agregados y que actúan sobre las interacciones entre los condrocitos y la matriz, ¿verdad? Que son tres tipos, ancorina, tenasina y fibronectina, que esas son fibras que tiene el condrocito, que les funciona también para pegarse, para adherir a la célula, pero estas no son, como, no quiero decir que no son importantes, pero no están, no se las voy a preguntar en el parcial, a eso voy, ¿ok? Vean, esas son fibras de colágeno, espacio articular, condrocito, ¿sí? La matriz del cartílago, el hueso, que es el que en la fisis le ha osificado, y si nosotros hacemos un zoom a esto, podemos tener ácido hialurónico añadidas a todos los glucosaminoglucanos, ¿sí? Los condroitin y condroitin sulfato, y estas siguen siendo fibras de colágeno, ¿ok? Vean cómo es que está altamente añadido o altamente estructurado, ¿sí? Y se parece mucho al que tiene el tejido conectivo, ¿ok? Nada más que acuérdense, como son orígenes del tejido conectivo, pues van a tener casi siempre la misma configuración, pero van a ir cambiando poco a poco, ¿ok? ¿Sale, vale? Pero bueno, entonces, vámonos a las partes del cartílago, ¿ok? Alrededor del blastema, alrededor de la isla donde se encuentran esas células androgénicas también le llaman, ¿sí? Se va a encontrar una estructura que se llama pericondrio. Peri es de perímetro, o sea, está en la periferia, y condrio pues, de cartílago. Estos, ¿sí? Es tejido mesenquimatoso que queda alrededor del blastema, ¿ok? Es un tejido conectivo denso, ojo, tejido conectivo denso que sirve como fuente para crear nuevas células cartilaginosas. Tejido conectivo denso, especializado, que es lo que le decíamos la clase pasada o antepasada, que le da la capacidad de generar nuevas células cartilaginosas. ¿Ok? Este pericondrio se encuentra en la superficie del cartílago hialino, excepto en las articulaciones. ¿Ok? Este pericondrio tiene dos capas, una interna y una externa. La interna va a producir nuevas células de cartílago, o sea, las células cartilaginosas. Y luego el crecimiento por aposición. El crecimiento por aposición, muchachos, es un crecimiento en donde una célula llega y le sube otra, 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 y eso permite que no quiero decir apelotonamiento, pero es como si jugaran a las manitas, que es una manita aquí, o a las cartas que están todas pegadas así, hacia arriba. Entonces, entre más cartas apiles, pues más espacio vas a tener o más cosas en la capa interna. Es por aposición, o sea, ese crecimiento apilado que permite que el tejido crezca. O sea, al apilarse va creciendo el tamaño, entonces es lo que hace. Y una capa externa, perdón, que es fibrosa. ¿Ok? Vean.
Capa externa o fibrosa, pericondrio fibroso, que es este, crecimiento por aposición. Vean todas las células, ¿sí? Cómo están pegaditas, aquí hay una, aquí hay otra, entonces están apiladas, ¿sí? Y el pericondrio condrogénico, ¿ok? Que es la, a ver, espérame. Sí, capa interna, perdón, que esta capa interna vendría siendo la capa del crecimiento por aposición. Vean, estas células van generándose o van moviéndose, ¿sí? Hacia afuera y van haciendo que crezca la capa interna, que es el pericondrio interno, o sea, el pericondrio celular, es este que está aquí. ¿Sí? En la clase de ahorita lo dije al revés, me equivoqué. ¿Ok? Este que está aquí va haciendo que las células se apelotonen y crezca el tejido. Estas células que se encuentran aquí brincan hacia acá y hace que crezca el tejido. La otra es fibrosa, por eso se ve rayado. ¿Ok? Que es el tejido, en este caso, la capa fibrosa del pericondrio. ¿Ok? Entonces tenemos dos capas, un pericondrio interno, que es interno o celular, que se pelotonando entre ellos, y una capa externa o fibrosa. ¿Ok? Pero bueno, también tenemos cartílago que se denomina cartílago elástico. Ese cartílago elástico lo que tiene la característica es, aparte de tener todos los componentes que ya hemos estado hablando, ¿sí? Este cartílago elástico tiene también, como su nombre lo dice, si es elástico va a tener fibras elásticas, ¿ok? Y va a tener ciertas láminas que están anastomosadas, o sea, que están unidas, ¿sí? Aparte de la fibra elástica y láminas de material elástico, ¿ok? Y aparte le da una característica de ser distendible o de maleable, o sea, ¿cómo le explico? Manejable, ¿ok? O ¿cuál es la palabra? Movible, maleable, es maleable, sí, pero bueno, maleable vamos a dejarlo, ahorita si me acuerdo les digo, ¿ok? Pero en esa estructura, perdón, del cartílago elástico es la misma del hialino. La diferencia es que este cartílago elástico no se va a osificar como el hialino. Ese se va a quedar así, ¿vale? En este caso, el hialino pues sí se osifica y da lugar a hueso, pero el cartílago elástico no, ese queda por años, así. Entonces, ¿en dónde los encontramos? Ese cartílago elástico los encontramos externo, en la trompa de Eustaquio, en la epiglotis y en la faringe. ¿Ok? No sé si han visto, hay personas que se hacen expansiones en las orejas, ¿sí? Y de la nada, ya después, de tanto que se hacen la expansión aquí, ya les cae. ¿Ok? Porque el pabellón empieza a perder elasticidad. ¿Ok? Vean, la epiglotis, que es esta estructura que se encuentra aquí, que es la estructura que nos permite hablar, y cuando estamos hablando, y esta parte de aquí se abre por un lado, y eso permite la salida de aire a través de las cuerdas vocales para poder generar la fonación. Pero cuando estamos comiendo, esto se cierra, la tráquea se cierra y la comida que uno entra pasa al esófago. Cuando hablamos y comemos, pues está así moviéndose para todos lados y eso a veces puede llegar a ocasionar un ahogamiento, ¿ok? De que la comida que debe pasar por acá por atrás se vaya para acá para enfrente y vayan ahogando, ¿ok? Pabellón auricular, vean, eso es elástico, a veces se cae, ¿vale? Y los conductos, de este caso, de auditivo externo, ¿sí? La trompa de Eustaquio, que vendría siendo esta que está aquí abajo, que eso es lo que permite también del oído medio cuando genera el oído interno, ¿sí? Esto por eso se conecta el oído a la boca, o bueno, al otorrinolaringólogo, ¿ok? Ese es elástico, vimos hialino, elástico, y ahora nos vamos con un fibroso, que este es una combinación de vivo denso. ¿Qué diferencias tiene? Tejido conectivo denso, hay que revisarlas, hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Acuérdense de todo el tejido conectivo, en este caso, del adulto, del no moderado o denso específico, ¿ok? ¿Vale? Acuérdense que uno le dice irregular,
otro que es regular, pero es específicamente este no está rodeado por pericondrio. De igual manera lo encontramos en el cartílago fibroso de los discos intervertebrales, que es los que pegan vértebra con vértebra, entre medio de un colchón, que es cartílago fibroso, que sería discos intervertebrales. Tenemos la sínfisis del pubis, que es un hueso que se encuentra acá enfrente, donde les queda el cinto más o menos. Las articulaciones esternoclavicular, que es aquí, bueno, aquí en esta parte siguen la clavícula, la siguen, y hasta donde llega aquí, en esta parte aquí de la garganta, esa articulación. La temporomaxilar, que viene siendo esta que está acá, ¿sí? La de los meniscos de la rodilla, que es cartílago fibroso, y los sitios de los tendones en donde se insertan los huesos, ¿sí? Los músculos. Y el cartílago fibroso es un amortiguador, por eso soporta peso. Ahorita les dije que el hialino, pero el de los meniscos es fibroso y es amortiguador, por eso le permite generar también peso. Por eso la rodilla pega, pum, pum. ¿Ok? Vean. ¿Sí? Esta es la sínfisis del pubis. Este es cartílago fibroso. Estos son los meniscos, el menisco externo y el menisco interno. Aquí se encuentran los cruzados anteriores y posterior. Esos son los ligamentos, los meniscos de la rodilla. Y este es el disco intervertebral. ¿Ok? ¿Vale? Entre vértebra y vértebra. Bueno, este crecimiento, en este caso, de este cartílago, ¿sí? Va a tener dos tipos de crecimiento. Uno, que es por aposición, es que cuando un nuevo cartílago se forma sobre la superficie de un cartílago preexistente, o sea, hace que va creando un cartílago encima del otro cartílago. ¿Ok? Por el pericondrio interno lo produce, ¿sí? Y estas tienen colágeno tipo 1, pero cuando se crecen estas células va generando controblastos, y empiezan a producir más células y más cartílago y más matriz, entonces por eso hace que pum, 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 por oposición vaya creciendo encima del otro, encima del otro. Y tenemos otro que es un tipo de ese que les expliqué ahorita, el que es de por oposición. Y tenemos otro que es un cartílago, un crecimiento intersticial. Este es cuando un nuevo cartílago se forma dentro de un cartílago preexistente. ¿Ok? Los condrocitos dentro de sus lagunas. ¿Ok? Ese es el intersticio, en el lugar del crecimiento del cartílago. Este cartílago, pues es, ¿cómo les explico? Que es un poquito más interno, no repercute tanto. ¿Ok? Vean, formación de cartílago nuevo en el interior de uno persistente, formación de cartílago nuevo sobre la superficie de uno persistente. Esto está bien. Después de la secreción de la matriz, se continúa en la combinación de dos procesos, el crecimiento del cartílago por aposición, en donde se forma cartílago nuevo sobre la superficie de un cartílago ya preexistente, y crecimiento intersticial, formación de cartílago nuevo en el interior de uno preexistente. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se clasifica este cartílago? ¿Ok? El cartílago se calcifica en tres situaciones bien definidas, calcificación. Y cuando está en contacto con un hueso en crecimiento, en una persona joven, que es el de la fisis del crecimiento, cuando este proceso de envejecimiento, el cartílago se empieza a calcificar, por ejemplo, en una persona adulta, que es cuando ya los señores ya empiezan a encorvarse, ya no se pueden enderezar porque el cartílago se calcificó. Cuando esta está por ser reemplazado por tejido óseo, que es la calcificación endocondral, ¿ok? Y esos son los tres tipos importantísimos, ¿ok? En el que el cartílago empieza a tener o empieza a tomar una parte más específica. ¿Ok? Pero bueno, eso es lo que tiene que ver con el tejido óseo o cartilaginoso. Entrando, el tejido óseo tiene las características específicas. ¿Ok? Este tejido óseo es un tejido conectivo que está caracterizado por tener matriz extracelular, pero mineralizada. ¿Ok? Produce un tejido muy duro, lógicamente, que da sostén y protege. ¿Ok? Y el mineral específico es el fosfato de calcio, que es el que yo les venía diciendo desde el cartílago. ¿Ok? Este proceso es muy específico, que es la calcificación como tal. ¿Ok? Este tejido óseo también sirve como un sitio de depósito calcio, fosfato, y ayuda a regular la calcemia, por así decir. La calcemia es la concentración de calcio en la sangre y varía.
entre 8.9 y 10.1 miligramos sobre decilitros. Esta regulación la da unas hormonas, que sería la paratormona, ¿sí? Que es la PTH. Esta PTH o esta paratormona tiene una función específica. ¿Qué función la que cumple? Es principalmente controlar el nivel de calcio en la sangre. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Actúa, en este caso, sobre ese hueso para elevar la calcemia, que es la calcitonina, que sería la otra hormona, va a ayudar igual también a regular la función del nivel de sangre en el hueso, haciendo que reduzca la cantidad de calcio en la sangre cuando ese se encuentra, ¿qué? Elevado. ¿Ok? PTH la aumenta cuando está bajo y calcitonina la reduce cuando está alta. ¿Ok? La PTH la produce la paratiroides y la calcitonina la tiroides. En un proceso homeostático. Eso es homeostasis, plebes. Cuando veamos, lo vamos a ver más adelante en fisiología, que es cuando hay mecanismos en donde los procesos del cuerpo, cuando algo está muy alto, no puede estar muy alto, entonces lo tiene que bajar. Y no puede estar tan bajo, entonces lo tiene que subir. Es un balance interno del cuerpo. Eso es la homeostasis. Te las presento, después vamos a hablar sobre eso. ¿Ok? Vean. La paratormona, vean, reducción de calcio, las glándulas paratiroides empotradas, bueno, que están dentro de las tiroides, liberan la PTH, que eso hacen a nivel de riñón y a nivel de hueso, producir la vitamina D inactiva. ¿Ok? Eso es más específico y habla de una clase, no es la fisiología como tal de qué es lo que pasa, ¿no? La PTH hace que se eliminen, ¿ok? Y eso hace que en orina aumente, ¿sí? La paratormona para disminuir de aquí, es fisiopatología. ¿Ok? Perdón. Todo el espesor del hueso, sí, por eso me lo brinco, ¿no? Eso es como tal. Todo el espesor del hueso, sí, está cubierto por una cápsula de tejido conectivo denso denominado periósteo. En el cartílago era pericondrio, este es periósteo. Excepto la superficie articular que está cubierta por cartílago. ¿Ok? El periósteo se divide en dos capas, una interna que tiene células osteoprogenitoras, al igual que el cartílago que tiene la capa interna que tiene células condrogenitoras, ¿sí? O condroprogenitoras y una capa externa. ¿Ok? Vean, este sería el periósteo, que es la capa externa, ¿sí? Si nosotros vemos el hueso, capa externa, en el endostio, ¿sí? Y la médula ósea, que es el tuétano, pues, amarilla, el tuétano que dicen, ¿ok? Y el punto de unión entre las dos fibras de colágeno de los tendones, ¿sí? El punto de unión entre las fibras de colágeno de los tendones con las fibras de colágeno de la matriz ósea se denominan fibras de Charpey, que son estas fibras. En el punto en donde la fibra de colágeno de los tendones se unen con la fibra de colágeno de la matriz ósea. Estas son las fibras de Charpey. ¿Ok? Así como el perro Charpey. Mientras la superficie externa de los huesos está cubierta por periósteo, las cavidades óseas están revestidas por endostio, o sea, por esto que está aquí. ¿Okay? Vamos. Estos que está aquí, el endostio es una capa de células de tejido conectivo que contiene células osteoprogenitoras, en este caso osteoblastos. Aquí están las fibras de Charpey, ¿sí? Acá está el endostio, y todo esto, si se fijan, son columnas. ¿Sale? Dentro de los huesos, en los huesos largos hay espacios específicos y cavidades, hueso esponjoso y hueso compacto, ¿ok? En este caso tienen médula ósea y esta médula ósea puede ser en este caso el hueso esponjoso, es el importante porque el hueso esponjoso tiene dos tipos de médulas óseas, una médula ósea roja y una médula ósea amarilla. La médula ósea roja está presente en los huesos de los niños, en un hueso inmaduro, y la médula ósea amarilla está presente en los huesos de los adultos, en un hueso maduro. El detalle de este hueso largo, que es una característica de los huesos largos, es tener dos epífisis y una diáfisis, es que el hueso, específicamente los largos, tienen médula ósea roja y médula ósea amarilla. La médula ósea roja es
productora o es fábrica de células sanguíneas. Y la médula ósea amarilla tiene minerales y tiene tejido adiposo. Tan, tan. Esa es la característica. Y si yo lo represento, porque aquí tenemos cartílago articular, aquí tenemos cartílago epifisial, tejido compacto, que es el periósteo, tenemos tejido esponjoso, que es el que tiene médula ósea amarilla, que es el tuétano, que dicen que es grasita, que es minerales, que es todo lo que tiene el cuerpo, sales que tiene el hueso, perdón, ¿ok? Y tiene médula ósea roja, pero la médula ósea roja está en las epífisis y la médula ósea amarilla en la diáfisis. La médula ósea roja es un tejido hematopoyético que va a producir células sanguíneas. El trasplante de médula ósea es de ahí, plebes. Ahí pican. ¿Ok? Entonces, a ver. Esa es la característica específica. ¿Ok? Y el siguiente video hablará acerca de la composición del tejido óseo. ¿Ok? Nos vemos luego.